buen día República Oriental del Uruguay. Bueno, tenemos novedades para compartir con ustedes, novedades vinculadas a Fiscalía, Fiscalía General de la Nación. ¿Cuántas cosas uno dice que pasan en el país que no le gustarían a uno que pasaran y cuántas cosas que no pasan y le gustaría a uno que pasaran? Bueno, quizá esta sea una de esas cosas que puedan ocurrir y con estatura institucional y tiene que ver con un proyecto por el cual tanto viene bregando y luchando el ex fiscal Gustavo Subía, el doctor Gustavo Subía, panelista de esta casa, de este programa, quien ya está con nosotros, cuando viene planteando que la fiscalía tendría que ser un triunvirato, por lo menos a modo de una solución, si vos querés, interina, cuasi coyuntural. Parece ser que el presidente de la República le hace caso, le toma la palabra, no solo él, Julio María Sanguinetti en el Partido Colorado, creo que también Domenech, el doctor Domenech en Cabildo Abierto, y otros integrantes que también, incluso Graciela Bianchi, que está muy de acuerdo. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rubén, como siempre. Bueno, sí, esperando que amanezca. Recién empieza un rayito de sol porque el presidente dice que ahora lo puede considerar. Obviamente, haber presentado el proyecto de triunvirato para la fiscalía, no contando con el aval presidencial, ya sabía uno que el Partido Nacional no iba a acompañar. Claro. Debo destacar que esto no fue solamente presentado por mí, fui acompañado por todo el Partido Colorado en oportunidad de su presentación hace ya 2 años. Así que todo el Partido Colorado con una idea que fue conjunta. Yo la tenía hace tiempo y había otros correligionarios que también participaban. La idea, como bien dijo usted, puede teóricamente ser discutida de si es necesaria una fiscalía unipersonal o colegiada, pero hoy estamos trabados, el carro está empantanado. Como he dicho, mi aprecio personal al doctor Gómez, pero tenemos criterios muy diferentes en cuanto a cómo debe de funcionar la fiscalía. Mm. Él fue hombre de confianza del doctor Díaz, por lo tanto hay un continuismo en la fiscalía de las políticas de Díaz. Y bueno, por favor, no empecemos a hablar de lo que fueron las políticas en la fiscalía del doctor Díaz. Además, en los últimos tiempos se le ha dicho que un triunvirato llevaría a politizar la fiscalía. No largo una carcajada porque estamos muy temprano todavía. Por favor, Claro. él que fue designado por un sistema político y él pertenece a un signo contrario de ese sistema político que lo designó, por favor. El doctor Díaz pertenecía a la Unión de Juventudes Comunistas. Por eso fue designado por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en su momento. Por favor, sabemos que son cargos políticos. Pueden ser cargos que se transformen en politiqueros. En eso, por supuesto, estamos de acuerdo en que no debe ser así. Reconozco, como siempre digo, que con el doctor Díaz terminamos en posiciones muy antagónicas. Sin embargo, reconozco sus capacidades. Fue un fiscal de corte que supo hacer muchas cosas. No las que me agradan a mí, pero supo, hay que reconocer, no digamos la palabra enemigo para no ponernos dramáticos, pero hay que reconocer a los que no están de acuerdo con nosotros cuando tienen capacidad. Porque hay algunos que no están de acuerdo y además no tienen capacidad. Bueno, de Díaz reconozco sus capacidades, pero fue un cargo político. Por favor, las reformas al Código de Proceso Penal fueron políticas, las instrucciones generales fueron políticas y obviamente en una dirección que todos conocemos. No nos podemos chupar el dedo. Así que una fiscalía colegiada de futuro puede ser, obviamente, los cargos llenados políticamente como la Constitución manda, porque la Constitución al pedir mayorías especiales para la designación del fiscal general está politizando el asunto. Claro. Necesita que varios partidos den su visto bueno. Bueno, puede ser una oportunidad para destrabar esta situación porque no comparto que el doctor Gómez mantenga por su situación de interino, haga las veces de fiscal de corte durante varios años hasta que se jubile, cuando llegó la coalición para cambiar la pisada. Claro. Esta coalición que se olvida a veces de que tiene que cambiar la pisada, de que no solo de números vive el hombre, se olvida de que hay una batalla cultural, que ya lo sabemos todos, abajo de lo que se ve, y entonces designar el segundo cargo de poder en el país, designarlo es
una urgencia institucional y cultural. Y no lo estamos designando. Claro. Seguimos dejando al doctor Gómez, como digo, mi respeto por su trayectoria personal, pero mi oposición a muchos de los temas, entre ellos los sumarios de los fiscales, del doctor Raúl Iglesias, lamentablemente sumariado, injustamente sumariado, porque asumió una posición de independiente. Y si quiere ahora, después conversamos, Sí. no quiero arrogarme la palabra, pero conversamos de las cifras de Iglesias, algunas cifras que lo pueden llegar a escandalizar a usted de archivos que se han realizado en los últimos años y que le imputan a Iglesias una pequeñísima cantidad de archivos comparados con nosotros. Bueno, una conducta en la Fiscalía que la coalición tiene la obligación moral de cambiar. Recuerda usted que en varios temas, a veces con la coalición, uno le pasa factura al presidente respetándolo mucho y aceptando, por Dios, que este presidente nos vino a dar oxígeno a un país que ya no respiraba. Así Sí, que bendito sea en ese sentido el presidente, sí, pero le cobramos factura porque hay cosas que las tenía en el debe, y entre ellas tenía en el debe la Fiscalía. Agradezco sobre todo a la senadora Bianchi, le agradezco mucho porque Graciela fue un apoyo, sin perjuicio del apoyo de Domenech y el apoyo del presidente Sanguinetti también muy importante, pero el de Graciela fue como la hormiguita que permanentemente claro. estuvo arriba del balde, sobre todo con la llamada a comisión, el llamado a comisión que hizo del doctor Gómez, donde planteó numerosos temas que a todos los fiscales nos tenían desde hace años en vilo. Y planteó el sonado caso de que en la fiscalía hay una verdadera división. Están los pro Díaz y están los anti-Díaz. Eso fue lo que logró Díaz. En lugar de ser un conductor que unificara a los fiscales, los dividió. Y los dividió por imposición de sanciones. Y por imposición de sanciones que luego no fueron ratificadas por el Tribunal de lo Contencioso. Es decir, el órgano máximo que tiene que ver si fueron bien puestas o mal puestas las sanciones, le dijo en numerosísimos casos, le dijo, señor fiscal de corte, se equivocó, estuvieron mal impuestas las sanciones y hoy seguimos imponiendo sanciones, seguimos dividiendo a los fiscales. Bueno, Claro. era necesario que el presidente tomara cartas en el asunto. Así que, bueno, un buen día, hay días más grises, hoy a pesar de ser gris en estos temas, parece que va saliendo el sol porque pone un poco de esperanza en que realmente en la batalla cultural en que estamos podamos dar algunos pasos. Les digo, ayer, con motivo de la fecha patria, estuve viendo mucha televisión. La televisión argentina realmente es un culebrón hermoso para qué teleteatro ni teleteatro. Lo que está pasando en Argentina es realmente el acabose de los acaboses. Y todavía diputados del Frente Amplio salen a apoyar a Cristina. No. Ayer ver a Eve de Bonafini criticando al presidente porque le quiere dar el indulto a Cristina. Realmente yo aplaudía sentado como si fuera psiquiátrico, que lo soy, por supuesto que para los contras soy psiquiátrico, aplaudía solo porque el culebrón estaba espectacular. Es Bueno, impresionante. Lo que está pasando en Argentina realmente es impresionante. Es la hecatombe de la República, ¿no? Es sí, implosionó. sí. Bueno, nosotros nos tenemos que cuidar porque tenemos otro perfil y este dato de la Fiscalía de Corte es muy importante. Doctor, usted dijo una cosa muy importante. Este presidente, esta coalición, han sido realmente oxígeno para este país, no cabe duda. A eso hay que agradecerlo infinitamente. Somos un oasis hoy por hoy, creo que somos un país aislado de cómo está el contexto regional. Estamos respirando, asomamos la cabeza y respiramos un poquito de república, de razonabilidad en el Estado, de un buen manejo de las finanzas, de libertades, libertad por doquier, inclusive en pandemia. Y ahora viene este cambio que es uno de los tardíos cambios, incluso a los que usted reclamaba y por el cual la doctora Bianchi militó, ¿no? Expuso con ejemplos, dio lo mal trabajado que estaba este tema de fiscalía con este fiscal interino. Por dos cosas, ¿no? Una, porque es interino,
y no podía perpetuarse un interinato. Es una mala señal, inclusive de autoridad de parte de este gobierno. Y por otro lado, por la cantidad de medidas que ha tomado Juan Gómez, que como usted dice, son cuestionables. Una de ellas, la que más notoriedad tuvo, fue la de Raúl Iglesias, ¿no? Sumariar al fiscal Raúl Iglesias simplemente por mostrarse independiente, aplicar con sentido común y criterio de debido proceso, bueno, determinadas, digamos, resoluciones como fiscal. Y usted tenía noticias para darnos respecto a archivos que son realmente escandalosos. Y por unos archivos que hizo Iglesias lo sumariaron, lo sacaron del cargo. Pero mire, en los últimos días a veces se liga bien, venimos ligando bien. Hubo una modificación en la rendición de cuentas de artículos que hacían referencia a la aleatoriedad al momento de distribuir una denuncia. Yo llevo una denuncia a la fiscalía y una oficina dependiente del fiscal de corte, dependiente de Gómez, decía, esta causa va para tal lado, esta causa va para tal otro lado. Se modificó ese sistema y se logró la aleatoriedad, Bien. o por lo menos espero que no lo modifique ahora senadores. Si queda firme el proyecto de diputados, queda la aleatoriedad. Yo llevo una denuncia y puede ir para el que toque en suerte. Me parece muchísimo más transparente que poner con nombre y apellido una denuncia. Ahora, la misma oficina esa que repartía con nombre y apellido, también procedía a hacer archivos de las denuncias que recibía. Y ahora viene la cifra, no sé si la he manejado con usted, a Sí, veces, la manejó acá, sí, bueno, sí. Una 140 mil. 35.000 por 140. año. No, en los 5 años. En los 5 años. Y en temas de violencia doméstica, en el último tiempo fueron archivados 9.000 casos. 141.000 en total en estos 5 años y 9.000 en el último tiempo en violencia doméstica. A Iglesias lo sancionan porque archiva 250, pero parece de Sí, replay. sí. Iglesias, que además explicó, ahora lo estoy explicando en el sumario que se le inició, que espero que haya razonabilidad al momento de juzgar su situación, lo está explicando en el sumario que él procedió a limpiar asuntos que hacía más de 2 años, Claro. 2 años que los tenía en la fiscalía. Bueno, esa fue una de las causas. Y la otra causa fue que liberó, manteniéndolo en prisión domiciliaria, al presunto violador del cordón, sobre Mm, el que muchos inclusive de la coalición cometieron el error de decirle que había que caerle con toda la fuerza. Primero hay que demostrar que sea culpable. claro. Después viene el caer con todo el peso de la ley. Si no demostramos, en esto a veces me malentienden a mí, porque por un lado soy severo con la condena, pero soy muy prudente con el diligenciamiento de la prueba, que sigo insistiendo, con Luz y con Coleman estamos trabajando para que haya diligenciamiento de prueba antes Claro. de considerar a una persona culpable o no culpable. Hoy Mm, estamos ante la barbaridad que instaló este nuevo código que no se diligencia prueba, y usted ha citado los artículos constitucionales sí, que se están violentando diariamente. sí, Entonces, primero, ver si es culpable. Si es culpable, le caemos con todo. Esa es mi filosofía. Pero yo mm, no puedo caerle con todo a un tipo que no sé si es culpable, nada más que porque lo grita la tribuna, matalo, claro, matalo. claro, No, claro. bajo ningún concepto. Bueno, al supuesto o a los supuestos violadores del cordón que la tribuna le cobró al grito, al toque. Basta Mm, con una mera manifestación sí, para el cobro de esa situación de violencia, porque el amplexo, como decimos muy poéticamente los abogados, es decir, la relación carnal, sí. era un hecho aceptado por todos. El tema era si era voluntaria o no voluntaria. Así que el hecho de haber existido una relación sexual, una relación carnal, no ameritaba para nada que hubiera sido una violación. No, Estamos sino claro. ante que todo hombre que tiene una relación con una mujer, al otro día tiene que ponerse el casco, porque donde la mujer diga que no fue consentida, marchó el espiedo. Como Claro. decían, con gran gracejo, decía una diputada española, que había que hacer una manifestación en el momento de mantener una relación cada 1 minuto, preguntando si consiente la otra persona y dejarlo por escrito asentado, porque si no, estamos en un problema. Sí. Bueno, esa irracionalidad
Iglesias, con muy buen sentido y siendo valiente como fue, dijo, no, yo ceso la prisión en el CONCAR de muchachitos muy jóvenes, imputados nada menos que de estos delitos, por favor, todos sabemos lo que es el drama, y les cambió por una prisión domiciliaria. Y los fumigan, le hacen un sumario con separación del cargo, medio sueldo, es decir, le tiraron al pecho como si hubiera sido un acto de corrupción, a que por el contrario fue un acto de valentía el que hizo, dejó en libertad, pero quedó en prisión domiciliaria, por favor, a los supuestos victimarios, y hizo archivos en materias donde él llega por primera vez a la fiscalía y se encuentra con atrasos brutales y denuncia que no van a tener la sentencia. Liberó de la prisión preventiva a ese muchacho que lo podría haber estropeado mucho más a él y a su familia y queda en una prisión domiciliaria. ¿Cómo se invirtieron los valores, ¿no? De un debido proceso? Lamentablemente, porque con lo que usted dice es muy cierto en cuanto a lo que prescribe la Constitución y en cuanto a lo que significa, en verdad, el debido proceso con su garantía. El proceso se instala al juicio para demostrar si esa persona no es inocente. Es presunción de inocencia. Bueno, vamos a demostrarlo, vamos a ver si no es inocente. Está acusado. Bueno, cuando está la prueba, como usted dice, cuando está suficientemente diligenciada y con un juez que está dando las garantías del caso, se dice, sí, se confirma, se comprueba, tengo la suficiente prueba para, bueno, formular una sentencia de que es culpable de tal delito. Eso Pero que hoy, parece tan sencillo, lo complicaron todo con esta reforma. Lo complicaron todo, claro, y invirtieron el siempre, orden de siempre prioridades. explico lo mismo, pero no viene mal explicarlo porque somos de las pocas voces que explican cosas y la mayoría vive como enceguecido, De omnibulado. titulares, estamos viendo de titulares. Sí, pero a ver, diligenciar una prueba es que el papel que me viene a mí de policía que dice que la señora reconoce un morocho bajito, gordito, esto es un indicio. Exacto. Diligenciar la prueba es traer a la señora para que lo mire y con el dedito diga, ese fue. Lo que había en el sistema anterior tan criticado era que se traía a la señora para que dijera, fue ese. En el sistema actual el fiscal lo que dice es, tengo esto. Esto no es prueba. Exacto. Esto no es prueba, es un indicio. Y Claro. el sistema que creó el fiscal Díaz, inclusive torciendo un poco el propio código que ya venía torcido con las instrucciones generales, fue, con esto es suficiente, no tiene que traer la señora, no tiene que traer la cámara, no tiene que traer los testigos, con papelitos. El fiscal va y dice, no, tengo muy buena prueba, señor juez, no se preocupe. La defensa, que solo vio papelitos, Sí. discute de los papelitos. Y lo que más me ha mortificado, mire la palabra que usaba mi abuela, estoy utilizando, mortificado. Lo que más me mortifica es el silencio, como aquel el silencio de la cátedra. Los eruditos en materia penal que escribían libros con toneladas de tinta diciendo que la confesión era una prueba errante, que hoy no dicen nada, se callan y la confesión sigue siendo la prueba fundamental, los papelitos siguen siendo la prueba fundamental, no se diligencia prueba y sin embargo todos conformes con este sistema. ¿Sabe por qué? Porque este sistema es rápido. Es la rápido. mala justicia rápida, Es eso rápido. sí, es como la hamburguesa de McDonald's. Lo habíamos hablado con usted, es el regateo de feria y rápido sacamos cantidad de casos. Ahora, Bueno, doctor, ¿no le parece que esto tiene un componente, pero no es que no le parece, no es la pregunta adecuada? Yo considero que es de un componente ideológico aberrante desde el punto de vista técnico, jurídico y procesal. ¿Por qué? Porque lo que usted dice, la prueba no es el papelito de la denuncia, convierten la denuncia en prueba. O sea, eso es una denuncia, nada más. Ahora hay que probar eso. Ahora, ¿qué pasa si hay un homicidio y es un caso complejo? Ah, ahí se va a también. tener que investigar, ¿o No, no? no, 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 Tampoco, no, no. tampoco. Proceso abreviado para homicidios, hay a rolete. O sea Pero, que no, pero no a va a ver haber si me nada. entienden. No va a haber no van a haber por ejemplo, sonido, video, testigo, la prueba pericial, los peritos, Bueno, ¿no? podrá haber habido alguna, no digo que no se haga a veces, pero un homicidio
cuando es la pena hasta 12 años, que es el homicidio simple, puede ser diligenciado en proceso abreviado en un término de 2 horas. La anécdota se la hice, la repito, Sí, estoy sí, viejo repetidor. El joven que dijo, yo fui el rapiniero, podría haber sido sí, el homicida, sí, yo fui el rapiniero y esta es la campera que llevaba, sí. y la señora víctima dijo, sí, esa era la campera, cuando le dijimos, cuando la señora dijo, la víctima, pero la llevaba cerrada, a ver que se la cierre. Y como era gordito, hacía una fuerza el pobre para cerrársela y Ah, no se la podían. Era otro. Mandaron al primo para que se hiciera cargo. Eso es lo que pasa cuando no se claro, diligencia la prueba, cuando usted se claro, conforma con los papelitos. Entonces, claro. aunque el tipo venga y confiese, y puede Sí, haber una cámara que lo ve de lejos y más o menos la estatura es la misma, siempre el sicario que se va a hacer cargo del crimen del primo es más o menos parecido, lo claro, buscan parecido por la claro, duda, claro. el tipo va en cana por el otro, le pagan un sueldo y debe haber muchos sueldos en el Sí, sí, CONCAR, debe sí, de haber muchos que están cobrando sueldo en este sistema disparatado de no diligenciamiento de la prueba que estamos con Luz y con Colman ah. reventándonos la cabeza para buscarle soluciones porque no son fáciles. Por algo Porque, dice la Constitución que está prohibida la confesión de delito, ¿no? Porque acá estamos asistiendo a una actuación. O sea, puede haber una industria de la actuación de la confesión del delito, ¿no? Hay toda una industria. Mire qué disparate llegamos a estar planteándonos como no, país, ¿no? no, Es pero el así. sicario, la figura del sicario es una industria para matar, que es el Sí, grave problema con los pero, homicidios porque no, no es lo mismo pero descubrir a un después está la sicario. industria de los simuladores que protegen los sicarios. Pero una vez tuvimos otro caso que le cuento. Mm, Uno empezó a gritar, soy inocente, soy inocente. Acaba de morir mi hermano en la calle y yo estoy acá. Era un menor que mm, estaba internado porque yo me hice cargo en sustitución de mi hermano porque me lo pidió mi madre. Y cuando falleció el verdadero culpable, que estaba suelto, el claro, hermano gritaba, ahora claro. libérenme a mí porque mi hermano ya murió. Hay casos, pero Uf, claro, hay que estar en la trinchera donde sí, yo he uf, estado muchos años para poderlos relatar. Los que claro, vienen teóricos de afuera, claro. hablando sobre el deber ser tan hermoso, tantas garantías, tanto amor, tanta rehabilitación, por favor, no me toque esa palabra que se me cruzan los cables, no porque Sí. sea enemigo de la rehabilitación, porque sé que en la realidad no funciona o Mm, podrá funcionar en un 5%. mm. Por favor, por eso cuando siempre los El recursos... artículo 26, que está de acuerdo con su mamá, ¿no? No están hechas para mortificar las cárceles, pero lo que sucede es que ese artículo 26 también hay que interpretarlo de acuerdo a toda la lógica de un debido proceso, con todas las garantías, con la suficiente prueba, es decir, y con jueces que realmente convencidos por la contundencia de la prueba dicen, bueno, esta persona tiene que ir a prisión. Y además hay otra cosa, siempre lo hablamos con usted, hay delitos y delitos. Hay delitos que tienen todas las características de una persona que pueda ser remisible, que pueda ser de algún modo reeducable. Y hay delitos que no. Hay delitos que no. Hay delitos aberrantes que muestran un perfil psicológico, psiquiátrico, que no nos están indicando la Pero posibilidad tan cuando cierta. cuando usted se refiere al artículo 26 de la Constitución, habla de que la primera finalidad de las cárceles es asegurar al Sí, recluso. sí, Y la segunda finalidad, Dios mediante, la Constitución nos dice, si hay la posibilidad, es la de rehabilitar. Así que sí, la primera es la de asegurar. Y claro, hoy, sé que nos queda poquito tiempo, siempre nos prometemos el tema de cárceles, tenemos que profundizar en ese. En la cárcel tanto, y voy a ser duro, sí, tanto del gobierno de coalición, como del gobierno anterior del Frente, como el gobierno colorado anterior, como el gobierno blanco anterior, y así nos vamos hasta el principio del siglo pasado, mm, las cárceles no pueden funcionar para la rehabilitación porque los pesados dentro de una cárcel controlan a los livianos, a los llamados perejiles. claro, Los pesados, por más que la autoridad carcelaria quiera hacer algo con la claro, falta de personal que tiene y la falta además de preparación para poder hacer algo, mm, porque ¿qué representa hacer algo? Representa poner sanciones, representa controlar a los pesados, representa tener
un nivel además de concientización policial muy grande, porque la corrupción, si no, prospera. Para tener todo eso hay que tener un Estado con otra concepción. Al Sí. ministro del Interior, donde tenga motines porque en la cárcel se quiere poner orden, Mm. al otro día interpelación y masificación en los medios de la barbaridad. Hoy las cárceles siguen siendo un desastre por la falta de una filosofía clara que diga primero hay que poner orden y Mm. luego hay que tratar de rehabilitar. Hoy Sí. no hay orden. Y lo digo, no, primero conozco al inspector Mendoza, el Mm. director de establecimientos penitenciarios. Tengo un muy buen concepto de él. Mm. No puede, donde No puede. quiera hacer las cosas bien, tiene líos con todos los institutos de derechos humanos habidos y por haber, porque enseguida viene, está vulnerando los derechos de los reclusos al imponer sanciones, está poniendo orden en una Mm. locura como son las Ah. cárceles. Bueno, tema, Doctor, tema que ese tema lo estamos debiendo y vamos a tener que tratarlo en profundidad, porque el sistema carcelario, así como hay un sistema previsional en un país, un sistema carcelario está diciendo mucho de lo que el país quiere ser, hacia dónde va. Entonces, en este sentido, creo que hay mucho, mucho para revisar. Por ejemplo, desde la estructura edilicia de los establecimientos carcelarios. Son estructuras edilicias inmanejables, muchas de ellas. Yo cuando lo veo nomás por televisión digo, esto no se puede manejar. Están en un estado calamitoso, están deteriorados totalmente. Hoy se habla de establecimientos carcelarios modulares mucho más pequeños, más, sí, digamos, más dominables y con una estructura edilicia realmente adecuada para que estén esos presos realmente estén presos, ¿no? Estén presos, haya una seguridad personal, personal que tenga la experticia, la capacidad de manejar esa situación. Y lo que usted dice, los pesados para un lado y los livianos para el otro. Pero si a esos pesados usted los tiene en una oficina que es mejor que la mía, porque están con la computadora, con 3 celulares, con la tablet y manejando desde esa oficina al mundo exterior, es lo mismo que esté adentro que esté claro. afuera. Todo eso no se maneja, no se lo Exacto. trata desde el sistema político uruguayo. Y y eso se lo duplico todavía, haciendo referencia a todos los intereses que hay y cómo las cárceles son usinas de delito, lo que usted decía, de adentro y de afuera. El mundo exterior delictual está hiper relacionado con la cárcel, hiper relacionado, y el Estado no puede cortar, no puede cortar, pero no porque materialmente no pueda cortar, porque cortar esa ligazón representa las quejas que inmediatamente va a tener de la izquierda, de los institutos de derechos humanos, porque está poniendo orden. Siempre digo lo mismo. ¿Cómo la maestra va a enseñar a leer y a escribir si los chiquilines están mordiendo las orejas? En la cárcel se están mordiendo las Claro, orejas y claro. queremos... Ahora, que se planta tomatito es verdad, y que se planta papa es verdad, pero eso que es muchas veces es la simulación de la rehabilitación, porque debajo de ese tomatito está el tipo que paga peaje para Sí, poder plantar el tomatito. sí, En las cárceles se paga peaje. sí, Entonces, ¿qué estamos hablando? sí, De yo sí. me rehabilito, pero tengo que pagar el peaje, o me extorsionan el... O las mujeres que en las visitas conyugales van porque un recluso vio la mujer de otro cuando entró en visita conyugal y le dijo, la próxima vez viene conmigo, no Mm, va contigo, mm. porque el peaje que te cobro es tu mujer. No, no me haga hablar porque ya No, estamos... seguro, seguro que es así, pero todo ese ambiente es todo el tiempo. Ah, Y bueno, pero el eso hay que delegado controlarlo. parlamentario, mi estimado Petit, sueña con darles mejores condiciones de vida cuando no les interesa. A ver si nos entendemos. Pero no, No claro. les interesa, La versión de porque Petit, a yo voy a río ser bien, revuelto... bien sincero, bien claro, la versión de Petit es una versión romantizada fuera de la realidad que a mí realmente me aburre. No me interesa la versión de Petit, porque es lo que usted dice, hay mucho más complejidades. Por ejemplo, y la izquierda va a saltar porque si no va a decir la izquierda que se está violentando los derechos humanos de los que están en las cárceles. Bien, bien. Ahora habría que plantear, ¿por qué siempre la izquierda? ¿Por qué es la izquierda la que tiene interés siempre en defender ese tipo de población delincuencial? Y tendríamos que seguir investigando, y ahí está mi deber también como periodista. Che, ¿qué vínculo hay entre la industria narco y las financiaciones de movimientos de partidos políticos de izquierda y sindicatos? ¿Qué vínculo hay?
Porque por eso pasa, porque los estados no pueden cortar. ¿Por qué no pueden cortar? No, es porque los organismos internacionales no creo que tengan tanto peso, sino que hay intereses muy difusos, muy complejos a investigar y que está agarrado el sistema político de todos los países latinoamericanos, desde las izquierdas militantes del Foro de San Pablo, por los grandes grupos narcos, Cartel de los Soles, el cartel de la FARC, que están todos metidos por dentro financiando, como decía Florencia Arieto, la doctora que dijo, estoy cansada de decirle al ministro anterior que la ruta al Paraná con un narco uruguayo que viene por el lado de los Monos, por ahí por la provincia de Santa Fe, pero como Uruguay no es tapón, no corta, bueno, permite que se dé toda esa ruta del narco de la cocaína. ¿Se acuerda, doctor? Y antes de las elecciones saltaban los embarques de cocaína que salían del puerto de Montevideo y el presidente Tabaré Vázquez diciendo, no tenemos escáner, vamos a ver si ponemos un escáner. Bueno, ya es ridículo, ¿no? Es absurdo. Nos Tema están hablando como cárceles, todos. anóteselo tema cárceles así, porque yo a veces soy Sí, anoto, medio desprolijo. Cuando abordo los temas, abordo el tema. Tema cárceles para hablar en serio. en Hablar en serio. serio. Bueno, Dele. me alegro un montón, Bueno, doctor, que pueda prosperar esto del triunvirato. Que pase muy bien, gracias gracias. Rubén. Que ande bien. El doctor Gustavo Subía conversando con nosotros, diputado por el Partido Colorado. Vamos a una pausa y recibimos al diputado, el doctor Conrado Rodríguez. Quédate ahí.